Elige bien. Segunda vuelta. No te pregunto por quién vas a votar en la segunda vuelta, porque ya te lo escuché decir y no te lo necesitaba escuchar, lo podía prever, no adivinar, era previsible. Pero, ¿por qué vas a votar por Keiko? Igual, vale la pregunta. ¿Por qué vas a votar Muchas por gracias. Keiko? A ver, primero quiero comentarte, porque te interesa conocer el punto de vista institucional del PPC y no solo mi posición personal. El día de ayer en una comisión política, con presencia de los secretarios regionales y los secretarios nacionales, hemos tomado todos ya como la decisión clara de primero decir, con arreglo a nuestras ideas, una propuesta comunista de ninguna manera nos representa. Y en segundo lugar, estamos alineados con una propuesta que creemos que es una alternativa democrática. Yo tengo 3 razones por las cuales creo que esa alternativa democrática es infinitamente mejor frente a los problemas urgentes que tú has planteado que una respuesta socialista o comunista. Primero, tú has puesto el dedo en la llaga, querido Nicolás, de lo que los peruanos de bien tenemos que ser conscientes. El Perú el 28 de julio va a ser recibido por... El Perú que va a recibir el próximo gobernante es un Perú en una enorme emergencia sanitaria y con los problemas tan claros que tú has descrito económicos. En consecuencia, se necesita llevar al gobierno a esa amplitud de capacidades de los mejores que yo creo que la señora Fujimori puede convocar y difícilmente el señor Castillo puede convocar o el señor Cerrón puede convocar. Ese equipo humano tiene que pensar soluciones urgentes para los problemas urgentes que tú has planteado, creativos, pero urgentes, inmediatos. Segundo, ¿hay necesidad de cambio? ¿Qué duda cabe? Yo soy una persona, y mi partido es un partido que cree en la libertad de mercado, en la apertura, en la necesidad de competencia. Pero tú has puesto también en eso el dedo en la llaga. La economía libre en la que creemos, la economía social de mercado que los fundadores del PPC pusieron en la Constitución del 79, reclama competencia, reclama expansión de la propiedad, reclama darle al pequeño productor rural o urbano, a la pequeña empresa del campo o de la ciudad, las posibilidades de competir en el mercado. Y eso no está dándose. Es decir, el modelo no se ha cumplido a cabalidad. Ha tenido efectos positivos, sería ciego no decirlo. Ha bajado la pobreza, se ha generado una clase media, pero esta crisis ha agudizado esa situación y muchos sectores medios, como los que tú has descrito con los problemas de crédito, de educación de sus hijos no se ha podido dar, del gasto enorme que han tenido en salud, se han empobrecido. En consecuencia, hay necesidad de cambio, por supuesto que sí, amigos. Yo creo que el cambio debe darse en la línea de fomentar la competencia, no de hacer a un Estado más poderoso. Y sin embargo, y tercera razón, creo que hay que cambiar el Estado. Nuevamente, una persona que cree en la libertad de mercado, que cree en la competencia, dice, la gran tarea del próximo gobierno es el Estado eficiente y cerca de la gente. Y debo reconocer que, habiendo sido una crítica, como te consta, del fujimorismo, ese gobierno de una nueva oportunidad para la señora Fujimori es también el reencuentro con un Estado que puede estar cerca de la gente en la posta médica, en el reservorio, en el camino rural. Esas 3 razones a mí hacen pensar que en este lado hay más seriedad para conducir un cambio como el que el Perú necesita. Pero es muy importante, y yo se lo planteé a Keiko la semana pasada cuando la entrevistamos acá en Exitosa. ¿Qué es lo que ha fallado? Porque si no hay un diagnóstico adecuado de lo que ha fallado, o sea, porque la respuesta que da Keiko es muy fácil, pues, ¿no? Keiko más o menos dice, nosotros, o mi papá hizo todo bien, y cuando entraron de Toledo para adelante hicieron todo mal, por eso estamos como estamos. O sea, porque si hubieran seguido haciendo lo que empezó a hacer Fujimori, todo estaría bien. Y eso, yo no sé si es una respuesta consistente. Yo tengo sinceramente, Lourdes, la impresión que Toledo, Alan García, Ollanta Humala, todos los que han venido después de Fujimori, en términos del proyecto económico e incluso social, han sido lo mismo, ¿eh? Han sido fujimoristas, por más que se han barnizado de un discurso antifujimorista. Lo que han hecho es aplicar el modelo que les dejó Fujimori.
Ya, pero a ver, Y la pregunta es, vamos ¿qué es lo que hay que entonces a cambiar de ese modelo? Ya, excelente, excelente, porque estamos entrando en las cosas sobre las que tenemos que reflexionar. Primero miremos el lado bueno de lo que se ha hecho en estos años a pesar de las enormes limitaciones que señalas. El Perú, al abrir su economía, al permitir que nuestros productos salgan al mundo, al permitir que puedan venir inversiones y al dar seguridad, ¿generó trabajo? Sí generó trabajo. ¿Redujo la pobreza? Sí redujo la pobreza. ¿Permitió que determinadas actividades se desarrollaran? Sí permitió que determinadas actividades se desarrollaran. Y muchos de los oyentes que hoy me escuchan, personas que de repente migraron del campo por distintas razones a la ciudad, han hecho un esfuerzo por la educación de sus hijos y han progresado en esos años. Eso ha traído de bueno este cambio hacia una economía más libre. Y eso no debe cambiar. Eso es bueno. Esa orientación es correcta. Por eso es que en esta comparación en que estamos, creo que si fuéramos a un modelo en el cual todo eso se deja de lado, porque queremos un Estado que lo haga todo, que se mete en la minería, en el petróleo, que sea dueño de esto, de lo otro, de más aquí, que no... Eso es imposible de hacerse. Eso ha fracasado en los lugares donde se ha intentado hacer. Pero ¿por qué no nos detenemos un ratito ahí, Lourdes, si me permites? Es decir, no? a mí me parece luego quiero ver los cambios, que una locura, o sea, a mí me parece una locura pretender, digamos, estatizar todos los recursos estratégicos y expulsar a las transnacionales. O sea, no estamos locura, ¿no? en esas circunstancias y no se trata de eso en ninguna parte, ni en la China. China ha crecido por su capacidad espectacular de atraer inversiones. Espectacular. Han transformado. Ha salido de Mao. Shenzhen se llama este pueblito, un pueblito que me contaba un amigo, Juan Cabrera, pueblito de pescadores, que está convertido no solo en una potencia industrial, le está compitiendo a Silicon Valley de California, en los Estados Unidos, en desarrollo tecnológico, en producción de tecnología. ¿Y eso cómo fue posible? Porque claro, pero a lo que voy es a esto. En ese pero diálogo eso me propones, no debería desgraciadamente... Sí. Ya, no, pero es que, déjame por favor desarrollar mi idea. Es que desgraciadamente eso que a ti te parece tan lógico que yo comparto, está escrito en blanco y negro en el plan del señor Cerrón. Entonces, lo primero que tenemos, los que no hemos votado por estas dos opciones, yo tengo una posición ya fijada y es pública y mi partido ya tomó una decisión y por supuesto la comparto, pero yo me estoy dirigiendo a los que están pensando y hacen muy bien en pensar. Entonces yo les digo, esa propuesta del señor Cerrón, que Nicolás con toda razón califica de absurda, está escrita. Eso es lo que ellos creen que es lo mejor para el Perú y eso ya fracasó. Pero voy a tu pregunta. ¿Nos debemos entonces quedar felices con lo que se ha hecho? Sea porque en los 90 se hizo incompleto, sea porque en los años siguientes se agudizó, voy a decirlo en estos términos, no fomentar la competencia, sino más bien amarrar, ¿no es cierto? Que es lo que ha habido mucho aconchabamiento, mucho amarre, desde el gobierno municipal, y sus proveedores, el gobierno regional y sus consultorías. Pero es que lo que ha habido es mucha corrupción, Lourdes, mucha corrupción que ha comenzado con el financiamiento de las campañas, que termina haciendo compromisos y al final empiezas a tomar decisiones no en función de los intereses de la gente y del país, sino de tus compromisos y de los intereses de tus auspiciadores. Y mira cómo estamos. Así es. Entonces, muy bien. Entonces, vamos entonces a ver. Yo puedo leer con absoluta certeza el clamor de cambio que hay en la población. Y lo comparto. Lo que estamos viendo es cómo se canaliza ese clamor de cambio. ¿Por dónde vamos a lograr recuperar o que muchos de los que no sienten que ha habido un beneficio o que en estos últimos meses, fruto de la crisis, se sienten agobiados por las razones que tan certeramente tú has dicho? Porque yo también estoy endeudada, como estamos endeudados todos los peruanos trabajadores, porque obviamente en un año en que yo como profesional he tenido menos ingresos, que he tenido que recurrir al banco para financiar y que las personas que trabajan conmigo y que yo misma pueda mantenerme y que pueda... O sea, eso es la ley de la vida, todos estamos en esa angustia. Entonces, ¿dónde tiene que estar el cambio? Yo creo que Keiko, por ejemplo, haría bien, en este gobierno amplio de apertura, de recoger algo de una persona que está siendo muy criticada en estos días. A mí no me gusta su posición, pero sí me gustaba lo que dijo en la campaña de Hernando de Soto. Ese capitalismo popular que él ha planteado. La necesidad
que la economía libre, la economía social de mercado sea la expansión, la extensión a una comunidad que tiene unas tierras que tiene que tener un valor, a un agricultor que tiene que tener un reservorio para tener 2 cosechas y no una, y técnica que lo ayude a producir más y mejor, a una pequeña empresa que tiene que poder ser proveedora del Estado y no estar amarrado al Estado con 4 amigotes a los que favorecer, a una economía que tiene que abrirse para que podamos articular Lourdes, mejor nuestras empresas. Permíteme, pero, o sea, yo te decía, a mí me parecería una locura que se pretenda estatizar los recursos estratégicos. Lo que tienes que hacer es, ya el Estado es el dueño del subsuelo, y lo que tiene que hacer es negociar con los grandes inversionistas en las mejores condiciones, para que para ellos sea negocio y para nosotros también, y para nuestra gente, Evidente. para resolver nuestros problemas y crecer como país. Pero esto no debería excluir de una manera tan tajante como se ha hecho la intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, en Chile hay un banco, acabo de citarlo, de Estado que da créditos hipotecarios. Hay una tremenda empresa minera, o sea, la mina del Teniente, que es una gigantesca y antigua mina de cobre, es del Estado. Y nadie sale corriendo ni le tiene pánico a eso. O sea, también puede haber una... O sea, mira, le iba a decir porque Rafael López en la campaña ha hablado ya, ¿qué nos hacemos con el litio? ¿Por qué no crear una empresa nacional de litio que negocie con algún gran inversionista? Y por supuesto respetando los derechos de los que tienen las concesiones, ¿no? Y construir un modelo diferente de explotación de un recurso tan valioso en el mundo hoy. Es decir, yo creo que hay que cambiar el chip, porque hemos sido más papistas que el Papa en el liberalismo económico. A ver, vamos por partes, Nico. Siempre, queridos amigos, pensando el futuro, y el futuro significa cambio racional. Creo que lamentablemente la oferta del señor Cerrón y del señor Castillo, tú has intentado en el momento de decirles sepárense, y no son separables, querido Nico, no son separables, queridos amigos, son un proyecto común en que alguien ha escrito la partitura y hay alguien que la está cantando, pero hay alguien que la escribió y no va a cambiar, porque ese modelo, en eso creen, y creen desgraciadamente, equivocadamente, que eso va a sacar al Perú adelante, y eso ha fracasado en todas partes del mundo. Entonces, cambio sí. Muy bien. ¿Dónde tiene que estar el Estado? Primero afirmemos en lo que de todas maneras tiene que estar. Y no ha estado. No ha estado, a pesar que crecimos al 9%, que se distribuyó riqueza a través del canon a las regiones. No ha estado en la educación con calidad, en la salud con calidad, en la infraestructura. No ha estado en las tareas de promoción, de apoyo que se necesitan, por supuesto que sí. Entonces, primero, que ese Estado funcione bien, y eso significa una gran transformación. Nosotros hemos luchado durante años, desde que surgió el PPC en 1966, Lourdes, para abrir la economía. Tú dices, Lourdes, ¿Qué es lo que hay que cambiar? porque lo que dice, por ejemplo, el profesor Castillo es que hay que renegociar los contratos con las compañías mineras, por ejemplo. Tú dices, ese no es el problema es que el dinero que han ingresado no se ha administrado, ejecutado adecuadamente, por ineficiencia y corrupción. Pero ¿qué propones que se cambie? ¿Qué cosas hay que cambiar? A ver, ¿cómo no? Estábamos hablando del papel del Estado, y tú me preguntabas, coincidíamos, y me alegro, y esta es una reflexión para todos, que un programa que dice, oye, queremos que el Estado vuelva a ser dueño de minas, de petróleo, que tenga una línea aérea, etcétera, 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 no tiene sentido. Es usar los recursos para que tu vida no cambie. Yo propongo, es una idea, es un comentario, para esta alternativa democrática, que el Estado, por ejemplo, que recaude correctamente, estoy de acuerdo, que la tributación sea una tributación adecuada, correcta, que se capte sin favores y que ese dinero vaya primero que nada a las tareas que son indispensables y que nos ha demostrado esta pandemia que no se han usado, a pesar que hemos tenido 9,5% de crecimiento. Eso tiene que ver con lo que está más cerca de nosotros, la posta médica, el colegio de tus hijos, pero también los aspectos productivos. Miren, un pequeño reservorio en una comunidad, más un trabajo del Estado para acompañar la productividad,
como sierra productiva lo ha hecho con el señor Paredes en la sierra sur del Perú, eso le cambia la vida a una persona que con su trabajo y con su esfuerzo va a salir adelante. Yo creo que el Estado tiene que cumplir esa función reguladora que tú has dicho, estoy de acuerdo, una superintendencia de banca y seguros atenta, que aliente la competencia, que favorezca que no haya sobrecostos, que ahí donde hay monopolios porque se han hecho concesiones hayan organismos reguladores que cumplan su tarea, que haya un Indecopi activo, todo eso me parece fundamental. No creo que la solución pase porque nuestros recursos, que nunca son abundantes, menos en una crisis como esta, se destinen a otro propósito, como nos propone el plan del señor Cerrón y del señor Castillo. Pero yo creo que, en cambio, sí, un gobierno amplio, buscando a los mejores, rompe esos aconchabamientos que hemos conversado, rompe esos amarres en la economía y se ayuda realmente a que haya un capitalismo extendido, que la propiedad realmente tenga valor en todos los lugares, que una comunidad donde se va a sentar una empresa minera, eso le doy la razón a De Soto, esa propiedad tenga valor y esté debidamente reconocida. Yo creo que eso va a ayudar a que los más pobres salgan adelante y que no solo se incorpore a la clase media, el porcentaje de peruanos que se ha incorporado, sino que todos los peruanos vayamos hacia arriba. Yo creo en un Perú que crezca de abajo hacia arriba y no que nos achatemos todos porque la pobreza se extienda. Eso es lo que yo creo que hay que cambiar. Ahora, y eso me parece que es pero lo que está claro, o sea, tú dices, lo primero que tendría que cambiar en todo caso sería la propuesta o el manejo de la campaña de Keiko, porque la agenda del cambio se la ha apoderado Castillo, es decir, porque eso es más o menos la imagen que la gente tiene. El que propone cambiar las cosas es Castillo. Ahora, tú eres de las que piensas que si Castillo ganara las elecciones en el Perú tendría que haber un golpe de Estado para impedir que se instale un gobierno de las características que algunos temen tenga el gobierno de Perú Libre. O sea, si gana Castillo, golpe de Estado, ¿tú crees en eso? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo soy una demócrata convencida y yo quiero decirles con toda sinceridad dos cosas. Por supuesto, creo que la alternativa democrática, plural, amplia es lo mejor. Estoy tratando de dar razones para que tu amigo que estás pensando, y con todo derecho, como ciudadano, tienes derecho a pensar, y tienes derecho a tener las dudas que tienes, y tienes derecho a tener las resistencias que tienes, pero estoy tratando de compartir con un entrevistador que está poniendo el dedo en la llaga en algunos aspectos críticos, lo que creo que puede hacerse mejor de este lado y no del otro. Yo quiero decirles con toda sinceridad, yo no miré del Perú en ninguna circunstancia. Yo vivo en el Perú, vivo de mi trabajo, pero soy consciente de los enormes problemas que puede tener ideas que han fracasado en el pasado en nuestro país y que están fracasando en el mundo. Si no nos explicamos cómo hay millones de venezolanos saliendo de Venezuela por un régimen que comenzó más o menos edulcorado y que fue volviéndose cada día más estatista, más estrangulador de la economía. Yo quiero que en nuestro país recuperemos el trabajo perdido con urgencia. El Estado haga su tarea con urgencia en materia de sanidad, que por supuesto haya mucho más competencia, que la propiedad se extienda, que todo aquel que siente que hoy no hay oportunidad porque todavía no la ha alcanzado, sienta que con esta economía, yo quiero que desde la derecha, voy a decirlo con esa claridad, se pueda demostrar que se puede generar riqueza masiva y que la riqueza no es un privilegio que solo alcanza a algunos porque el comillas modelo así lo hace. Yo creo en la economía social de mercado y creo que eso es posible. Hay que probarlo, hay que ensayarlo y hay que hacerlo con voluntad. Tengo una última pregunta. ¿Cómo vencer? Es decir, está claro que tú quieres ayudar a la campaña de Keiko, pero ¿cómo se va a vencer ese anti-Keiko que ha sido cultivado por muchos de los que ahora llaman a votar por ella? En el Grupo El Comercio, Lourdes la acusaron hace 5 años falsamente de narcotraficante, de estar investigada por la DEA, de ser sospechosa de narcotráfico. Y ahora le han echado la culpa bien fácil, ¿no? A Clara Elvira Ospina, la directora colombiana de noticias, y la han echado. Pero tú y yo sabemos que no es Clara Elvira Ospina la que tomaba, no era la que tomaba las decisiones editoriales de esa trascendencia. Pero ¿cómo hacer para vencer ese anti-Keiko? Miren, amigos, la reflexión la pregunta que me hace Nicolás me trae a una reflexión que yo la hice entre mis amigos, haciendo campaña en favor de Alberto Bengolea, que era nuestro candidato en la primera vuelta, y yo decía, lo ideal hubiera sido que en la segunda vuelta llegáramos con posiciones menos polarizadas. ¿Por qué?
porque el Perú ha sido un ring de box y al frente no tenías un adversario político. Tú me preguntas ahora, yo estoy enfrentando las ideas del señor Castillo. Si el pueblo lo eligiera, tendría que respetarlo, sería el gobernante, por supuesto, pero no quiero que gane, porque creo que hay una alternativa democrática mejor, creo que ese es el progreso del Perú. Pero lo que tenemos es que acabar con la política entendida como un ring de box. Yo no puedo tener al frente un enemigo al que tengo que destrozar, tengo que tener en todo caso un adversario, y el próximo gobierno está obligado a convocar. Y entonces es una razón más por la que yo creo que esta alternativa democrática. Yo les pido a ustedes, amigos, que cuando vean la cédula de votación no vean la cara de la señora Fujimori, ni la K ni la naranja. Vean a su familia, vean el progreso, vean el Perú, vean el futuro. Y entonces se pregunten, ¿con quién habrá menos conflicto? Porque el solo hecho que alguien llegue obcecado por una asamblea constituyente, pues déjenme poner ese ejemplo nada más para que vean el conflicto que va a surgir. Y ha dicho, no, lo voy a hacer constitucionalmente. Entonces plantea su asamblea constituyente. 70 congresistas le dicen que no. Entonces insiste, se va al pueblo, marcha, protestas. Termina eso mal, entonces el otro pueblo lo quiere vacar. O sea, otra vez 5 años de ring de box. Calmémonos. Busquemos, por Dios, la unidad de los peruanos, una alternativa que con todos sus defectos, como tú bien has dicho, porque era el enemigo al que había que sacarle la mugre y al que había que destrozar, démosle la oportunidad. Por último, también lo digo, yo he aspirado a ser presidente de la República, y yo creo que sería la oportunidad de darle a una mujer la posibilidad que gobierne nuestro país. De eso me están hablando en las redes. Es un poco mala onda, pero igual te lo voy a decir porque me parece divertido. Por favor, con todo gusto. Dicen que tú eres, como dicen los argentinos, yeta. Que si tú la apoyas, así la vas a salar. Sí, pues, creo que tú, no sé si tú eres favorable a ello o no, pero no voy a hacer eso, pero en fin, en medio de todo eso también saben, a pesar de los que no me... Mira, ya que me haces la pregunta, Lourdes, hay un sector, sobre todo en el A, que lo que espera es que los periodistas nos fanaticemos en defensa de cómo están las cosas y a favor de Keiko, y esa no es nuestra función. Nosotros tenemos que hacer, yo creo, los periodistas un esfuerzo por en este mundo y en este país tan polarizado que estamos viviendo, ser el instrumento para crear puentes, para que la gente se escuche, para tratarnos a todos con respeto, que parece muy difícil, pero que es lo que tenemos que hacer. Más allá de las pasiones personales que cada una tenga, o sea, tenemos que poner por encima de eso el interés de la gente y de la democracia, porque finalmente eso se trata. Y a mis críticos, que entiendo que los hay, y eso también es democrático, debo decirles que yo soy parte ya de las viejas glorias de la canción criolla, de modo que no represento el cambio. Y quiero el cambio para el Perú. Y quiero el cambio para el Perú. Eres la limeñita de la... No tanto, pero parte de las viejas glorias de la canción. Entonces, hay que permitir el cambio, hay que permitir que una generación joven tenga futuro, que acceda al Estado, que renovemos el Estado. Entonces, estas reflexiones son hechas, se los digo de corazón, solo por el amor a mi país, porque estoy convencida, además, si quieren ustedes, con muchos de ustedes, que yo me quedaré acá y trabajaré en el Perú y saldré adelante con el mayor esfuerzo, pero soy consciente cuál es una posibilidad de progreso y cuál es una posibilidad con unas ideas absolutamente equivocadas de retroceso. Y entonces, esta es mi invitación a esta reflexión estas semanas, sin agriedad, sin insultos, sin violencia verbal, con amor al Perú, pensando en nuestras familias. A mí me ha encantado una propaganda que he visto, una campaña, alguien que dice, piensa en tu familia. Y yo creo que eso nos tiene que ayudar a pensar, a ver, ¿qué pienso yo en mi conciencia que es lo mejor para mi familia? Y cómo en medio de todo, porque ese es el sistema, pues, puede no gustarme plenamente, puedo tener resistencias, pero en la balanza, ¿qué cosa pensar? Ahora, yo sí creo que en estos últimos días, la campaña de esta alternativa democrática plantea, porque creo que hay que escuchar ese grito que hay en la población, la necesidad de un cambio. Y espero que estas ideas se concreten, incluso en aquellas cosas buenas que hizo el fujimorismo. Yo fui una crítica en los 90 durísima del fujimorismo, me enfrenté a él en el esplendor del poder, pero sí tengo que reconocer que la posta médica, que el reservorio, que el camino rural, que la escuela, que el Pronamach, ¿no es cierto? Todas esas son cosas que sí acercaron al Estado, un Estado que se había perdido por obra del terrorismo. Yo creo que ahora toca recuperar ese Estado
para que haga las cosas eficientes que tiene que hacer allí donde ha fallado, sin perjuicio que cumple esa función reguladora que tú has dicho, y alentar la competencia y la expansión del capitalismo para todos. Ese es el modelo de una economía social de mercado en el que los socialcristianos, los pepecistas hemos sido formados. Nos parece que eso es lo que dice la Constitución y eso no se ha hecho suficientemente. Acá, es una oportunidad. Me piden, Creo finalmente me piden que para te que una haga... mujer gobierne el Perú, que no me parece mal, me parece muy positivo. No, ya lo has dicho. Y es un punto, ¿no? Pero ahora, me piden que te haga una última pregunta. ¿Tú crees que fue un error? A ver. Alberto Bengolea de candidato. Han perdido la inscripción, Lourdes. Bueno, pero un error no. Un partido creo que fue un histórico. candidato muy serio. Bueno, a ver, vamos a ver. En la vida de un partido con 54 años, esto es una crisis, que duda cabe, pero yo solo siento orgullo. Alberto, en una campaña muy austera, muy difícil, cuando tuvo oportunidad de mostrarse, como fue el caso del debate, lo hizo con enorme solvencia, nos representó extraordinariamente, y ahora nos toca asumir que efectivamente, en medio de esta dispersión que hubo, nosotros hicimos un gran esfuerzo por juntar. Antes hablamos con uno, con otro. Bueno, esto es un poquito el individualismo de nuestro país. Nuestro sector estuvo tremendamente dividido y nosotros no hemos sido los más favorecidos. Tenemos que emprender la tarea, ya tomamos la decisión, vamos a ir a un congreso, nos tomará un año hacer la tarea ordenadamente de reconstruir al partido, y toda crisis es una oportunidad, pero en una institución que tiene 54 años de vida, que está viviendo el momento quizás más difícil de una organización, ¿no? Su generación fundadora, solo nos queda una persona, Pepe Jiménez Mostajo, dirigente de Arequipa. Todos los demás fundadores del partido ya fallecieron, pero hay 3, 4, 5 generaciones atrás. Entonces, hay un futuro y hay que trabajarlo también con cambio. Es decir, también tiene que haber una mentalidad renovadora, y quienes tenemos un compromiso y una lealtad con esas ideas y con el país, tenemos que ayudar a que esas nuevas generaciones... Así es que error de ninguna manera. Ha sido una competencia en la que nuestro candidato ha hecho un esfuerzo extraordinario, no hemos sido favorecidos, a emprender la tarea con ilusión. Pero ahora, en estas semanas, queridos amigos, a pensar en el Perú, en nuestras familias. Espero haberles dado hoy día algunas razones, haber movido un poquito su reflexión y su corazón para que sin agriedad, sin odio, pensemos en lo mejor para el Perú. Y si ese es el propósito cumplido, nada más, no hay otra pretensión que no sea esa, que darles con toda sinceridad mi punto de vista. Y yo te agradezco porque las preguntas puntillosas y críticas son las que permiten que todos pensemos mejor. Elige bien. Segunda vuelta.